Le entramos pues a la ajonjolí de todos los moles. Entre otras cosas, el presidente López Obrador se refirió nuevamente a este documental de Netflix sobre el caso Florence Cassés e Israel Vallarta a propósito del contubernio que existía entre el crimen organizado, los políticos y claramente lo de García Luna, que además de ser el brazo derecho de Felipe Calderón, decidía y deshacía todo lo que tenía que ver precisamente con la seguridad pública. Vamos a escuchar al presidente. De todo esto que acaba de pasar en el documental, una vergüenza, imagínense, en el mundo. México de tortura, México en donde un presidente está subordinado a un hombre fuerte, a un policía, donde los medios de comunicación son parte de las complicidades para violar derechos humanos, para manipular al pueblo, para engañar a la gente. No, México no es eso. Y bueno, pues sí, es que algunos además acompañaban estas injusticias con muchos aplausos y como dice López Obrador, pues incluso como vasallos. Callaban cuando tenían que callar. Entonces, el presidente habló precisamente de estos medios convencionales. Dice, hasta 95 o 98% de estos medios están en contra de la 4T. Andan desatados los pseudointelectuales. Vamos a escuchar. Ahora están desatados. Programas de análisis en la televisión con los expertos, pseudointelectuales, todos en contra, todos. Y ahora los estoy notando que ya no es solo por el dinero, sino porque no tienen argumentos y están perdiendo el debate. Entonces les está saliendo todo su racismo, el clasismo, su rabia, insultos y desde luego calumnias. Estaba yo viendo a Aguilar Camín descompuesto, ¿no? Nunca ha pasado esto. Creo que por lo de Ayotzinapa, pues nos comprometimos, en el caso de Ayotzinapa, a dar a conocer la verdad y a castigar a los responsables. Y como todos ellos se fueron con la llamada verdad histórica, sirvieron para legitimar todo ese engaño, cómo darle carpetazo al asunto. Ahora pues están al descubierto y no les queda más que insultar. Bueno, para que vean que no se habla al tanteo, y vamos a poner un ejemplo muy claro a propósito de Héctor Aguilar Camín, que anda muy molesto con la 4T. Incluso se tomó el atrevimiento hace unos meses Aguilar Camín de insultar abiertamente a López Obrador en una transmisión y dijo, es que es un tal y además le vamos a ganar el presupuesto en 2021. Se quedó con las ganas. Recientemente, ¿qué escribió Héctor Aguilar Camín? Bueno, dice, gran texto, pero el dueño del circo también el que alebresta al circo. Se refiere a un artículo de Jorge G. Castañeda que se titula La culpa no es de AMLO, sino de nosotros los mexicanos. ¿Quién es Jorge G. Castañeda? Hay que recordar que fue el canciller de Vicente Fox y ahí está subrayado. Esa es, digamos, la sentencia, esa es la conclusión de Castañeda. A propósito de estas otras frases despectivas que utilizan los conservadores, retoma este concepto Castañeda para decir la culpa no es de AMLO, sino de quien lo hizo presidente, los mexicanos. ¿Recuerdan la otra frase conservadora? La de la culpa no es del indio, sino quien... Bueno, esa frase despectiva que ya conocemos, que ha escrito el propio Castañeda, que escribió el exsecretario de Hacienda del gabinete legítimo de López Obrador y que después se unió al sexenio de Peña Nieto. Bueno,
ahora voy a recordar su nombre, que, bueno, el presidente López Obrador ha puesto en evidencia a todos estos hombres, ¿no? Es Mario Di Costanzo, el que también reiteró esta frase. Bueno, y entonces el presidente lo que hace es refutar todo esto, pero los conservadores no quitan el dedo del renglón. Aguilar Camín dice, es cierto, es culpa de los mexicanos que hicieron a López Obrador presidente. Hay un desprecio al pueblo, a la mayoría, un desprecio en el fondo a la democracia. Pero no es la primera vez que Aguilar Camín se refiere de forma despectiva respecto al pueblo, respecto a la gente. En un foro de la FIL, ahí en la Feria Internacional de Guadalajara, dice que este gobierno de López Obrador es provinciano, o sea, utilizando la palabra provinciana como si fuera algo despectivo, como si en provincia todo estuviera mal, ¿no? Vamos a escuchar a Aguilar Camín lo que dijo en la FIL, digo, para entender de dónde viene todo esto. Excesivamente provinciano del gobierno en un mundo que, a querer o no, es cada vez global. Revisamos las tensiones del Pacto Federal, tanto las más elementales desde el punto de vista fiscal, como otras quizá de mayor calado, aunque menos fáciles de percibir, como son la desestructuración de facultades fundamentales de gestión en los tres órdenes de gobierno, y otras también preocupantes que pueden ser las diferencias económicas, sociales, demográficas y, en un sentido amplio, históricas de las distintas regiones de México. Y finalmente terminamos con el tema que se impone cada vez más en la política mexicana como una preocupación, que es el avance de la militarización del gobierno. Bueno, aquí están los iluminados que se sienten de sangre azul y además, de forma despectiva, hablan de la provincia. Es que el gobierno es provinciano. Bueno, pero no solo eso tenemos. Hay que recordar de dónde viene Aguilar Camín y a quién servía. Le iba muy bien con Carlos Salinas. Incluso en su momento a ese presidente le escribió una carta. Señor presidente Salinas, nuestras finanzas andan mal. Apóyenos. Imagínense, como escritor, como periodista, pidiendo dinero público. Y claro, le entregaron dinero público a través de la partida secreta. Ahí están los chequesotes y ahí están las cartas también de Aguilar Camín. Vamos a leer parte de lo que dio a conocer en su momento Contralínea. Los cheques, las facturas y recibos pagados al escritor Héctor Aguilar Camín con dinero de la partida secreta que manejaba Carlos Salinas. Ahí están los oficios, las cartas solicitando Héctor Aguilar Camín. Déjenme, si congelamos un poco la imagen y me acerco para darle lectura precisamente a estas cifras de aquellos tiempos. ¡Ah, caray! Está bueno este recibo, ¿no? Provisional. Bueno, por 250 millones de pesos. Claro, de los viejos pesos, ¿no? Hay que recordar esto. Recibí de la Presidencia de la República esta cantidad, también que se menciona, como primer pago para la realización del estudio El Desafío Educativo a realizar por el Centro de Investigación Cultural y Científico durante el siguiente semestre. Ahí está la firma de Héctor Aguilar Camín, México, DF, 7 de abril de 1989. Es decir, estaba llegando Salinas y ya andaba maiceando ahí. A ver, si me lo regresan rápidamente, porque el otro cheque también creo que es considerable. Está bueno, ¿no? Digo, ahora sí que ya sabemos quién pompó, el pueblo de México. Cheque de caja, 6 de septiembre de 1990, también girado a Héctor Aguilar Camín por 140 millones de viejos pesos. Más bien, me fui corto, 364 millones de pesos. Ahí están estos cheques. Después otro recibo. ¡Ah, caray! Sí, se dejó ir con todo. Ahí en esta misiva. ¡Ay! Esto es una joya, vean nada más. El 3 de septiembre de 1993, o sea, ya se estaba terminando el sexenio de Salinas, pero ahí Héctor Aguilar Camín le dirige esta carta. Sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas
por la misma demora andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, sería una gran ayuda solidaria. Pidiendo ayuda solidaria. Héctor Aguilar Camín a Salinas para que pues le siguiera fondeando. Esto que pues a todas luces parece ser un pretexto. De vamos a hacer una investigación y vamos a realizar un estudio, pues ahora sí que estudios carísimos con cargo al erario. Y en esencia, pues observamos, sin duda, que la inconformidad actual tiene que ver con que este tipo de intelectuales, y lo ponemos de ejemplo porque son muchos más, vivían del erario, vivían de los contratotes que les daban. Por ejemplo, en el caso de Letras Libres, del grupo también de Krause y del grupo de Nexos de Aguilar Camín, pues obtenían grandísimos beneficios. El presidente López Obrador reveló en ese sexenio, por ejemplo, para darnos una idea, que estas revistas ya tenían no sé cuántas suscripciones compradas por el propio gobierno federal, es decir, era un negocio redondo, aunque no se leyeran, las compraba el gobierno federal. Fue lo que hizo en el sexenio anterior Peña Nieto y de alguna manera compraba su silencio, compraba que fueran comparsas del saqueo a México. Así que parte de lo que tendríamos que informar respecto a este tema, el presidente López Obrador habló de estos políticos, incluso de los que, ya saben, apenas ascienden en la escala social y el relojote y las casas en las lomas, dio respuesta a estas inconformidades en donde algunos dicen, ya, esto de Dos Bocas se desbordó, carísimo. Pero no ven nada estos intelectuales o estos medios orgánicos de lo que fue el pasado. Vamos a escuchar a López Obrador. Por lo general, el corrupto es fantoche, es presumido, tira aceite. Ya, su relojón, y su traje y su carro último modelo, y sus viajes a Europa, y sus departamentos en Nueva York y en Miami.